No, ahora sí. Muy buenas noches, estimados participantes. Sean todos bienvenidos a B-Lawyer. Mi nombre es Camila Moromisato y esta noche tengo el gran honor de acompañarlos en esta sesión del curso de Derecho Laboral Público. En esta oportunidad tenemos la destacada participación del doctor Marco Antonio Machado Herrera, abogado con amplia experiencia en gestión de recursos humanos, capacitación, desarrollo organizacional, procedimientos administrativos disciplinarios. Y asimismo, este es abogado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, egresado de la Maestría de Recursos Humanos y Gestión Organizacional de la Universidad Continental. Además, ha complementado su formación con múltiples especializaciones en gestión pública, derecho administrativo sancionador y disciplinas afines en instituciones como la prestigiosa Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Escuela Nacional de Administración Pública. A lo largo de su carrera, el doctor ha ocupado cargos de alta responsabilidad en entidades públicas como la Contraloría General de la República, el Ministerio de Salud, la Oficina de Normalización Previsional, destacándose en la supervisión de procesos y recursos humanos, en la promoción de ética e integridad pública. Asimismo, cuenta con una experiencia como consultor e implementación en el régimen del servicio civil en el fortalecimiento de las redes y organizaciones sociales. Para quienes nos acompañan a través de la plataforma de Zoom y mediante la transmisión, les recordamos que pueden formular sus preguntas a lo largo de toda la sesión. El doctor estará encargado de responderlas durante la sesión y al final de esta. Además, si están interesados en recibir el certificado que estamos ofreciendo por el curso, no duden en comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales o nuestras líneas telefónicas. Asimismo, agradecemos al doctor por su presencia y participación en el curso. Nos sentimos muy honrados, así que, doctor Machado, le cedo la palabra para que pueda iniciar con su presentación. Ok, Camila, muchísimas gracias por la presentación y gracias por la deferencia en esta invitación para Live. Eh, bueno, agradecerles también porque esta es la segunda sesión que participo con ustedes, un poco para conversar sobre los documentos de gestión en recursos humanos. A ver, tengo una PPT que busca marcar el contexto de la gestión de los recursos humanos. Ya, pero cuando hable de los procesos de recursos humanos lo voy a hacer bastante rápido. En realidad el PPT es para que lo tengan ustedes, no para explayarme en la explicación de cada una de las láminas, sino simplemente a quien le interese puede buscar un poco más información sobre cada uno de los componentes que están allí. Y quiero centrarme un poco más en explicar en qué consiste la gestión de recursos humanos, perdón, los instrumentos de gestión de recursos humanos, que es para lo que me han invitado ahora, pero también tengo que hacer una salvedad. Cada uno de los instrumentos de gestión de recursos humanos tiene sus propias complejidades, así que yo voy a darle una vista panorámica. Les voy a dejar un enlace donde pueden encontrar los instrumentos normativos por los cuales puedan adentrarse en conocer cada uno de estos, sus aplicaciones, los alcances, la forma de desarrollarlos. Varias de estas normativas en su desarrollo están a cargo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, ¿no? También conocida como Servir. Entonces, eh, ¿y por qué les digo esto? Porque dentro de estas complejidades y peculiaridades de los instrumentos de gestión, tranquilamente solo en documentos de gestión podríamos hacer un diplomado de posgrado, ¿no? Para que ustedes conozcan y salgan expertos, pero tengo poco más de una hora, así que lo que vamos a hacer es una mirada panorámica de estos. No podemos hablar de los instrumentos de gestión sin haber mencionado lo que es el sistema administrativo de gestión de recursos humanos. Se lo mencionaba en la primera clase a quienes estuvieron presentes, que los recursos públicos se gestionan a través de sistemas funcionales, sistemas administrativos, los administrativos vinculados a la gestión de los recursos públicos. 11 de estos sistemas que están a cargo, además del Poder Ejecutivo, el Sistema Nacional de Control, que por mandato constitucional está a cargo de la Contraloría General de la República. El Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos establece, desarrolla y ejecuta la política del Estado respecto del servicio civil. Acá hago un paréntesis, ¿no? Algunos lo conocen como empleo público,
otros como servicio civil. El término acuñado a partir del decreto legislativo 1023 es el de servicio civil. Incluso en una de las disposiciones, entiéndase que cuando se hace referencia a empleo público es el servicio civil. Pero no es que un término ya fue derogado, ¿no? O está en desuso. En realidad es una lógica de ir alineándonos y entendiendo que la prestación de un servicio en el Estado como empleador, implica no solamente es rendir, hacer el servicio, sino mirar hacia la ciudadanía que terminan siendo los usuarios ¿no? De lo que se hace en el Estado, en cada entidad pública. Por eso hablamos del servicio civil. No solo es un empleo, sino debería ser algo más, ¿no? Nos apasiona servir. Entonces, ya les decía que establece, desarrolla y ejecuta la política de Estado, ¿no? A través de un conjunto de normas, principios, recursos, métodos, procedimientos, técnicas utilizados por las entidades públicas para la gestión de los recursos humanos. Lo que tienen en pantalla es el diagrama de este sistema mostrado en una lógica de procesos que interactúan entre ellos. Eh, los instrumentos de gestión están relacionados al primer proceso, que es el de estrategia, políticas y procedimientos. Y de ahí vamos a mirar dentro del alcance de una oficina de recursos humanos está la planificación de recursos humanos que como productos tenemos allí elaborar diagnósticos, mapear los puestos, planificar el presupuesto. Vamos a ir mirando el diseño de los puestos, como la elaboración de los perfiles, el manual de perfiles de puestos, la administración de los puestos, ¿no? Le doy sentido a través de un perfil, porque tiene funciones y requisitos un puesto, pero necesito mirarlos en conjunto para poder gestionar, ¿no? Entonces voy a encontrar aquí el reordenamiento del CAP provisional, el PAP, CPE, ¿no? El cuadro de puestos de la entidad. De ahí está el conjunto de puestos que están asociados a la incorporación de una persona al empleo público o al servicio civil, es decir, el conjunto de acciones que realiza una entidad para seleccionar, para vincular al ganador o ganadora en el concurso, brindarle la inducción, que no es otra cosa que la acogida a la entidad, y durante los primeros meses de vinculación, ¿no? Implementar el periodo de prueba para ver si esta persona debe o no quedarse en la entidad. El hecho de ganar no significa per se tener un contrato indeterminado, ¿no? Los regímenes laborales, varios de ellos establecen el periodo de prueba como una evaluación adicional, ¿no? Porque una cosa es evaluarlo a través de la entrevista, del examen, donde miro su comportamiento reactivo a las preguntas, ¿no? Sus conocimientos a través del examen, o mirar el CV para ver que acredita, y otra cosa es evaluarlo en la cancha. El periodo de prueba ya no es una entrevista, el periodo de prueba es te asigno tal o cual cosa, lo haces, no lo haces, en cuánto tiempo, cumples o no cumples con la meta. Y además, no solo a la meta, sino a la cultura organizacional. De ahí tenemos los procesos asociados a la administración de las personas, como está el legajo, el control de asistencia, desplazamientos, los disciplinarios y la de vinculación, la gestión del rendimiento, donde se evalúa el desempeño de los servidores, los procesos asociados a la gestión de las compensaciones, donde está el pago, ¿no? De las compensaciones, algunos diríamos el pago de las planillas, la administración de pensiones, mientras las entidades públicas sigan pagando pensiones. Este es un proceso de alcance de los bienes de recursos humanos. Digo, mientras sigan, ¿no? Porque aquí la lógica es más bien que las entidades públicas ya no paguen pensiones y esto se ha trasladado directamente a la ONP, ¿no? Hasta que se extinga cada uno de estas obligaciones de dar en el marco de un derecho pensionario. La gestión del desarrollo y la capacitación, donde está propiamente capacitación, con su producto estrella, el PDP, el Plan de Desarrollo de las Personas, que no es otra cosa que la organización propia de las capacitaciones que se van a dar en entidad ajustadas a sus propias necesidades. La progresión en la carrera, línea de carrera, la posibilidad de progresar que tienen los trabajadores o los servidores en una entidad pública. Y de allí los procesos asociados a la gestión de las relaciones humanas y sociales, donde están los procesos que han sido los más expuestos, los más sensibles en la gestión durante el COVID,
¿no? Estamos hablando de la seguridad, salud en el trabajo, el bienestar social, la comunicación interna y aunado a ello la gestión de las relaciones laborales, individuales y colectivas y la cultura y el clima organizacional. Les decía yo que van a ir encontrando en las diapositivas las definiciones respecto de cada uno de estos procesos. Eh, en gestión del empleo les comento que hay un grupo pues, de procesos de gestión de la incorporación. Estas se las quiero comentar porque tienen normativa específica que hay que tomar en cuenta. Si ustedes vienen del mundo de los recursos humanos, la gestión pública, de repente esto les interesa un poquito. Los procesos de selección tienen regulación en sus propios regímenes laborales. Estamos hablando de 276, 728, 1057. No he colocado aquí la columna de la 30057, ¿no? La ley del servicio civil, pero también tiene regulación propia, normativa propia en la ley, en el reglamento general de la ley. ¿Ya? Pero les mencionaba hasta aquí porque hay una resolución de servir, que es la 330-2017, que establece pautas de cómo organizar un proceso de selección. Muchas veces se desconoce de esta resolución, pero es la que me determina que un proceso de selección debe tener una evaluación curricular, ¿no? Una evaluación de conocimientos y la entrevista. Estas tres como mínimos, que también podría haber una evaluación psicológica, pero que esta es referencial obligatoria, ¿no? Quien no va está descalificado, pero referencial si es que se establece como parte del proceso de selección. En el régimen de la ley de servicio civil, las entidades que ya están haciendo concursos bajo este régimen se rigen por una directiva especial que ha aprobado Servir, la ha renovado este año. ¿Qué entidades están en tránsito o han hecho ya el tránsito en realidad? Porque una vez que cuentan con un CPE, cosa de las que voy a hablar más adelante, es que ya transitaron al régimen de servicio civil. Está la ONP, que fue la primera entidad pública en transitar, el despacho presidencial, la Procuraduría General del Estado, que creo que es la última que ha transitado, está SUNEDU, está el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Energía y Minas, está APSI, que es la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, una más, ¿no? Y varias más. En total hay 29 entidades públicas que ya transitaron. Entonces, para ellas, cuando organizan sus procesos de selección, Servir ya aprobó una directiva ad hoc ajustada a los estándares que establece la Ley de Servicio Civil y su reglamento. Respecto de la vinculación, cada uno de sus regímenes tiene sus peculiaridades, ¿no? En el caso de Decreto Legislativo 276, la vinculación se hace a través de una resolución, se materializa a través de una resolución. En el caso de 728 y 1057 se hace a través de contratos. Y en el caso del régimen de servicio civil depende el tipo de puestos, ¿no? Porque hay una tipología en función de agrupaciones que se han hecho de los puestos y, por ejemplo, para los servidores civiles de carrera se emite una resolución, mientras que para los servidores de actividades complementarias, de repente eso es un término nuevo para ustedes, pero es uno de los grupos de servidores en el régimen de servicio civil, para ellos se emite contratos. Una vez incorporadas las personas, producto de un concurso público de méritos o de un proceso de selección en términos generales, no, tiene que haber una inducción, que es la acogida de la entidad, la presentación oficial que hace la entidad hacia los nuevos trabajadores, ¿no? Que es la inducción general, y luego la presentación de lo que va a hacer esta persona, que es la inducción específica, es decir, ya en el puesto, con su equipo de trabajo, con su propio jefe, con el personal a cargo si lo tuviera. Entonces hay una inducción allí, cómo se hacen las cosas aquí. Y para eso Servir aprobó una guía de inducción y la aprobación de esta se ha formalizado en la resolución de presidencia ejecutiva 265 del año 2017. El periodo de prueba, que es lo que decía, oye, en la cancha te voy a evaluar, no está previsto para el régimen 276, pero sí para el 728, la 1057 y para el régimen del servicio civil. Entonces, esto les quería notar porque habían normas particulares en estos procesos en función de los regímenes laborales. Bueno, ya les he hablado un poco de
los procesos de recursos humanos. Uno de los procesos más sensibles es el de los disciplinarios, porque se imponen sanciones a los servidores civiles, ¿no? Que van desde una amonestación escrita o una suspensión de un día hasta un año, como también podría haber una destitución. Y si una persona es destituida en la administración pública y además esta sanción queda firme, esa persona es inhabilitada para trabajar por 5 años en la administración pública. De ahí tenemos la evaluación del desempeño, capacitación, progresión en la carrera, clima y cultura, comunicación interna, y por acá se me pasó seguridad y salud en el trabajo y bienestar social. Los procesos de recursos humanos están interrelacionados, ¿no? Por eso es que hablamos de un sistema. En algunos casos, algunos procesos fungen de insumo, en otros casos de productos, ¿no? Productos que se destinan hacia los servidores civiles, ¿no? Porque las oficinas de recursos humanos son órganos de apoyo para la gestión del servicio civil, ¿no? Pero en otros casos los procesos alimentan otros procesos más para lograr mayores fines. Les voy a mencionar, por ejemplo, el proceso de diseño de puestos. Es un proceso clave en la gestión de recursos humanos porque allí se determinan o se elaboran los perfiles de puesto, y los perfiles de puestos me dan información clave para un proceso de selección. Hacia afuera, hacia el ciudadano, ¿no? Le dice que existe un puesto y qué es lo que hace. Ello está reflejado en sus funciones. Y en la parte de los requisitos es hacia adentro, hacia la entidad, que voy a evaluar en aquellas personas que quieren incorporarse a la entidad en ese puesto en específico. Obviamente le sirve al ciudadano para saber si cumple o no cumple, pero la evaluación propiamente está a cargo de los oficinas de recursos humanos en un proceso de selección. Entonces, los perfiles de puestos como instrumento están relacionados a los procesos de selección. Y después de selección viene la vinculación, y también está relacionada a vinculación porque para poder hacer un contrato necesito saber qué tipo de puesto es, qué funciones tiene, ¿no? Alguna información adicional que es propia de un perfil de puesto. De ahí viene la inducción. Para darle la inducción específica tengo que saber qué puesto estoy contratando, qué es lo que va a hacer, de quién depende, a quién supervisa, ¿no? Y en el periodo de prueba no hago otra cosa que evaluar el desempeño. No lo confundamos con gestión del evaluación del desempeño. El periodo de prueba es una evaluación, pero de manera especial ad hoc en un corto periodo de tiempo para saber si una persona sea adecuado o no. Entonces, para saber qué voy a evaluar o qué debería evaluar, necesito conocer qué va a hacer esa persona. Entonces, los perfiles de puestos me dan ese primer insumo y lo puedo ir relacionando a cada uno de los demás procesos. Es el proceso que más interactúa, o en este caso es la herramienta dentro de los procesos del sistema de recursos humanos que más interactúa con otros procesos. Para cerrar esta idea, el sistema administrativo de gestión de recursos humanos en la parte organizacional tiene 4 componentes. La rectoría, que es la que dirige el sistema, por así decirlo, porque cuando se trata de presupuesto, en realidad quien tiene la sartén por el mango es el MEF. Pero bueno, organizacionalmente hablando, Servir, la Autoridad Nacional de Servicios Civiles, el ente rector del sistema administrativo de gestión de recursos humanos, tiene competencias normativas, supervisoras, interventoras, sancionadora también, y de resolución de controversias. Esta resolución de controversias no es propia de la estructura orgánica de Servir, sino más bien dentro de la entidad, una instancia conocida como el Tribunal del Servicio Civil, del cual luego vamos a conversar. Entonces, Servir, Autoridad Nacional de Servicio Civil, es un organismo técnico especializado adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros con alcance nacional y asume la rectoría del sistema. El Tribunal del Servicio Civil, si bien estructuralmente forma parte de Servir, funcionalmente cuenta con independencia técnica para resolver controversias individuales que se susciten al interior del sistema, constituyéndose este tribunal en la última instancia administrativa en materia de recursos humanos, pero no en todas las materias de recursos humanos en las entidades públicas, sino solamente lo que signifique acceso al servicio civil, evaluación y progresión en la carrera, régimen disciplinario y terminación de la relación laboral. Las resoluciones que emite el Tribunal de Servicio Civil solo pueden ser cuestionadas ante la Corte Superior de Justicia.
¿no? Lo que se hace a través de una acción contencioso administrativa. El tercer componente que les muestro es la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos. Si bien es cierto, es una dirección nueva, en realidad esta dirección se crea sobre la base de otra dirección de mayor tiempo que tenía el MEF, que era la Dirección General de Recursos Públicos, que se complementa en las acciones con la Dirección General de Presupuesto Público. Bueno, esta dirección es el órgano competente en materia de compensaciones económicas, tanto para los activos como para los cesantes, es decir, el manejo de las pensiones. Y es la encargada de la gestión fiscal de los recursos humanos. ¿Qué significa gestión fiscal? Lo vinculado al presupuesto y finanzas de recursos humanos. El cuarto componente, ¿no?, del sistema administrativo son las oficinas de recursos humanos. Son unidades orgánicas responsables de la gestión de los recursos en las propias entidades y se encargan de ejecutar e implementar las normas y los lineamientos dictados por Servir, ¿no?, en sus propias entidades. Ojo, no dependen de Servir, el jefe de recursos humanos de una entidad no depende de nadie en Servir. Sí hay una dependencia dentro del sistema, una más que dependencia, interrelación dentro del sistema y cada una tiene su propio rol. Servir dicta la normativa, supervisa, mientras que las entidades públicas ejecutan esos lineamientos alineados a las necesidades y objetivos propios de las entidades públicas. Entonces, Servir emite lineamientos y políticas internas para la gestión de los procesos dentro de su entidad en concordancia con los objetivos organizacionales de la misma. Previo a entrar a hablar de los instrumentos. ¿Por qué es necesario los instrumentos? Porque nos permite tomar decisiones, contar con información, ¿no?, ordenada, oportuna para la toma de decisiones. Y lo que tengo cierto en la administración pública peruana es que la gestión de los recursos humanos es bastante desordenada y esto dificulta, ¿no?, o nos pone más tensa la gestión de los recursos humanos. Pero ¿a qué me refiero cuando les digo desordenadas? Las personas que trabajan en la administración pública se vinculan a través de un vínculo laboral. Así que descartamos a los locadores de servicios. No son trabajadores públicos, no son servidores públicos o empleados públicos, ¿no? Son locadores de servicios. Más allá que un juez los pueda reponer en la entidad por desnaturalización del vínculo, ¿no? Aquí el asunto es que hablamos solo de las personas que actualmente, habiendo ingresado por un concurso, tienen una vinculación con las entidades públicas, y esto se da a través de tres regímenes laborales. La 276, que es el del nombramiento o carrera administrativa; el 728, que lo conocemos como actividad privada; 1057, más conocido como CAS o contratación administrativa de servicios. Eh, Junto con esto, a la par, a veces queremos negarlos, pero no se puede, ¿no?, están los locadores de servicios que realizan funciones permanentes. Alguien me va a decir: Marco, pero no debería pasar así. Le voy a dar toda la razón, no debería pasar. Sin embargo, sucede y tenemos en todas las entidades públicas un gran número de servidores que están haciendo labores permanentes. Eso le genera un riesgo a la entidad, sí, pero es necesario evaluar si esa existencia de locadores responde realmente a una brecha, ¿no?, para hacer el esfuerzo de sincerarlo en las entidades. También tenemos otras formas para la contratación de personal en las entidades públicas, que es el cuerpo de gerentes públicos, el fondo de apoyo gerencial, más conocido como FAG, y el personal altamente calificado, también conocido como PAC. Estas modalidades de contratación son eso, no es un vínculo propiamente laboral, estoy hablando laboral, sino más bien desde la lógica contractual. Fondo de apoyo gerencial y personalmente calificado son una especie de locadores de servicios permitido por norma, y su contratación permanente no genera, se me fue el término que siempre usamos con los locadores, fraccionamiento, ¿no? Porque en el caso del fondo de apoyo gerencial y personalmente altamente calificado se les contrata, ¿no?, para todo el periodo del año, y la suma de lo que se le paga no es considerado para hablar de un tema de fraccionamiento, a pesar de que estamos contratando a la misma persona, porque hay marco legal que lo permite. Frente a este desorden que les he mostrado en la gestión de recursos humanos, el Estado peruano planteó un nuevo servicio civil expresado o materializado
a través de la Ley 30057, la Ley del Servicio Civil. Entonces, para ahora, la Ley de Servicio Civil, para ahora, como estamos, ¿no? Representa el cuarto régimen del servicio civil que se tiene para las entidades públicas, ¿no? Entonces, en algunas entidades públicas coexisten dos, tres o de repente hasta los cuatro. No he visto el tema de los cuatro, pero sí al menos tres regímenes laborales con los cuales tienen que lidiar, y no digo lidiar por las personas, sino lidiar por la cantidad de normas, ¿no? que regulan a cada tipo de puesto, pero les decía que las entidades suelen tener 276, 1057 y Ley de Servicio Civil, ¿no? O 1057 CAS con los 728 Administración, actividad privada, perdón. ¿No? Entonces son dos regímenes. En la ONP, cuando yo trabajaba ahí hacia el 2019, ¿no? Administrábamos CAS 728 y régimen de servicio civil, al menos tres de estos cuatro que están mencionados aquí. Ahora, vamos a conversar en esta hora sobre los instrumentos de gestión de recursos humanos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de instrumentos de gestión? Ojo, si tienen alguna duda, alguna consulta, por favor, usen el chat, ¿no? Si hay algo que sea muy breve y quieren intervenir, me levantan la manito como para activar los micrófonos, pero de preferencia el chat y yo se las voy respondiendo en el decurso de la propia presentación. Entonces les decía que tenemos los documentos de gestión que son tan importantes en una entidad pública. Las entidades no pueden ejecutar presupuestos si no han aprobado, por ejemplo, el presupuesto institucional de apertura para la propia entidad. Estamos hablando de entidades públicas donde en el marco de la legalidad hay procedimientos bien rígidos para el uso de los recursos públicos. Entonces, para las contrataciones durante el año, las entidades tienen que haber organizado su presupuesto, se aprueba el POI para hacer su compra, se aprueba el eh, plan anual de contrataciones, ¿no? Para comprometer los recursos, igual van utilizando varios instrumentos. Entonces, cuando hablamos de instrumentos, hablamos que son los documentos jurídico-administrativos de carácter técnico que establecen las bases para el adecuado funcionamiento del aparato gubernamental. Constituyen el quid de la función pública, ya que determinan la ruta de operación de cada unidad administrativa que atiende necesidades, ya sea a través de la gestión de trámites o de la prestación de servicios. Entonces, cuando hablemos de instrumentos de gestión, hablamos de documentos jurídicos porque tienen validez en la propia administración, administrativos porque nos ayudan a gestionar. Esta es una definición que encontré, ojo, en internet, me pareció la más adecuada de las varias que encontré, ¿no? Y está referida a un blog en México. Así que ahí tienen la dirección si quieren encontrar más información sobre el tema. Ahora, a nivel de gestión de los recursos humanos, ¿cómo dividimos, organizamos, agrupamos a los instrumentos de gestión? Propiamente no hay una agrupación. Entonces, en mi expertise, ¿no? En mi experiencia de gestión de recursos humanos, los he mirado, he revisado su contenido, he revisado la normativa y ver cómo podemos agrupar, porque son bastantes los instrumentos de gestión. ¿Ya? Difícilmente vamos a encontrar a alguien que se especialice, que conozca y se especialice en todos en su conjunto, ¿no? Y sí encontré una peculiaridad respecto del conjunto de cómo podríamos organizarlos. Aquellos que tienen incidencia presupuestal y aquellos que tienen incidencia organizativa. Los que tienen incidencia presupuestal están relacionados a la planificación y programación del presupuesto de recursos humanos y los que tienen incidencia organizativa están relacionados a regular la relación del empleado con el empleado. Por ejemplo, CAP, PAP, CPE. Estoy hablando del cuadro de puestos para asignación de personal provisional, el presupuesto analítico de personal, el cuadro de puestos de la entidad. Son instrumentos que tienen incidencia en la gestión presupuestal. Coincidencia organizativa, ¿no? Que regula la relación entre el empleador y el empleado, el reglamento de seguridad y salud en el trabajo, el reglamento interno de trabajo, los manuales de perfiles de puestos, ¿no? Entre otros. Entonces vamos a ir
a poder diferenciar, ¿no?, de manera agrupada a los instrumentos de gestión. Algunos propiamente vinculados a la parte presupuestal y otros propiamente a la parte organizativa en la entidad. ¿Cuáles son, pues, los instrumentos de gestión con los que cuentan las entidades públicas entonces? Tengo que hacer aquí una anotación porque a veces dicto un curso con una entidad privada y hay participantes, alumnos, estudiantes, como le podamos llamar, que vienen del sector privado y me preguntan, ¿los instrumentos que nos estás mostrando, Marco, son de uso obligatorio para las empresas privadas? Y yo les digo que no. Lo cierto es que muchos de estos instrumentos que tenemos en la administración pública vienen de la práctica privada, los hemos importado, pero le hemos dado un marco legal acá que hace que se implemente, que se use. Difícilmente del sector público han ido instrumentos hacia el sector privado, generalmente los hemos traído, los hemos importado y por otro lado, en la experiencia de gestionar hemos mejorado también mucho de nuestros instrumentos de gestión. Entonces, lo que les voy a mostrar no es que se aplique a una empresa privada a rajatabla, ¿ya? Porque en el caso de los instrumentos de gestión en el sector público, entendiendo lo que les hablaba en la clase anterior, que estaban presentes de la aplicación del principio de legalidad, estos instrumentos normativamente son de obligatorio cumplimiento para todas las entidades públicas, así que ninguna escapa a estos. ¿Ya? En el sector privado no hay esa obligación, todo se basará en las decisiones del dueño de una empresa, no, y de la implementación de buenas prácticas, porque implementar estos instrumentos de gestión en las empresas, algunas se dan por mandato legal, como el tema del RIT, el Reglamento Interno de Trabajo, ya como obligación de contar con él, pero ya el cómo desarrollarlo, uno se va adecuando de otras experiencias, pero acá lo que les decía es la implementación propiamente, a excepción de aquellos que están obligados por norma, depende de que la entidad o la organización, la empresa quiera asumir buenas prácticas organizacionales. Así que lo que tenemos en pantalla son instrumentos identificados para las entidades públicas, por lo tanto son de obligatorio cumplimiento para todas las entidades del sector público. Entonces, ¿cuáles son los instrumentos de gestión? He hecho una distinción y ahorita voy a explicar por qué, el contexto actual y con la ley del servicio civil. En el año 2013 se aprueba la ley del servicio civil. En el año 2014, hacia junio, se aprueba el reglamento general de la ley de servicio civil y también el reglamento especial y el reglamento de compensación. La lista de instrumentos de gestión se encuentra en el reglamento general de la ley de servicio civil. Pero no es una lista cerrada, ¿no? Es un enunciado de cosas que de todas maneras, el instrumento que de todas maneras debe contar una entidad pública. Pero les decía que en el contexto los he distinguido porque cuando se da la ley del servicio civil, establece que las entidades públicas tienen que transitar hacia el nuevo régimen del servicio civil. ¿Ya? No es que los trabajadores o las personas interesadas postulan a las entidades en concursos que se hagan y no pasó nada antes, ¿no? Las entidades públicas toman la decisión de transitar, ¿no?, y empiezan a elaborar ejercicios de dotación, que una vez que los aprueba a servir, se trabaja el manual de perfiles de puestos. Cuando Servir le da el ok, la entidad aprueba un manual de perfiles de puestos, que ya sería un instrumento actualizado de lo que hoy contamos. Luego del MPP, las entidades proponen a Servir su CPE, que es el cuadro de puestos de la entidad. Entonces, son instrumentos propios del régimen de la ley del servicio civil, estos dos últimos que les he mencionado, pero antes de ello hay instrumentos propios de las entidades que no están transitando al régimen del servicio civil. Entonces acá voy citando algún ejemplo o haciendo más bien la distinción entre estos en el tiempo, ojo, ¿ya? Por lo cual debo entender que a la aparición de un nuevo instrumento de gestión, lo más probable es que se hayan derogado a versiones anteriores. Tengo, por ejemplo,
en el contexto actual que las entidades públicas elaboran su cuadro para asignación de personal provisional. También el presupuesto analítico de personal, el famoso PAM, que es lo que aprueba el MEF. No, la normativa sobre el cuadro para asignación de personal provisional lo aprueba Servir, y el presupuesto analítico, como veíamos hace un momento, la Dirección General de Gestión Fiscal tiene competencias, ¿no?, sobre los temas de las compensaciones, todo lo que es gestión fiscal. Y como el PAP es el presupuesto analítico, esto está en el ámbito del MEF. Instrumentos para todas las entidades públicas en términos generales, pero que cuando las entidades públicas implementen el régimen de servicio civil, estos instrumentos serán reemplazados por el cuadro de puestos de la entidad, ya más conocido como el CP. De ahí tenemos el Manual de Organización y Funciones, ¿no?, el famoso MOF. El MOF en las entidades públicas se implementa hasta que Servir emite sus directivas y las pone en vigencia, ¿ya? Pero el MOF se regulaba por una directiva de la INAP, del Instituto Nacional de Administración Pública. En el año 95 aprobó una directiva para elaborar MOF, pero en ese año el Instituto Nacional de Administración Pública también fue desactivado. Así que entre el 95 y el 98 que se crea Servir, perdón, que se crea Servir, no hay un órgano rector propiamente de la gestión de recursos humanos. Recién en 2008, con el decreto legislativo 1023, se crea Servir como rectora del sistema administrativo. Entonces ya Servir, hacia el 2013, comenzó a dar disposiciones, a aprobar guías, directivas respecto de la elaboración de los perfiles de puestos y eh, el manual de perfiles de puestos. Pero ya propiamente en el tránsito las entidades elaborarán manuales de perfiles de puestos para cada una de estas. El manual de perfiles de la entidad es el instrumento que reemplaza al MOF, ¿ya?, al manual de organización y funciones. Y de ahí también tiene el clasificador de cargos, ¿no?, que es un instrumento que se encarga de dar luces, orientaciones de cómo se organizarán los recursos humanos en cada entidad. Este instrumento es reemplazado en el marco del tránsito al régimen de servicio civil por el manual de puestos tipo que ha aprobado Servir, ¿no? Y tiene versión actualizada, si no me equivoco, del año pasado. De ahí se las comparto. ¿Qué más tengo a nivel de instrumentos de gestión? Pues al reglamento interno de trabajo, ¿no? Es un instrumento histórico en la relación del empleado con el empleador, pero con la ley del servicio civil este instrumento se denominará, para hacer la distinción, como reglamento interno de servidores civiles. Entonces, el antes o el actual, pues no puedo decir antes, dado que el régimen de servicio civil, si bien se lo está implementando, va tan lento, casi ni se percibe. Pero las entidades públicas sí tienen, más allá de implementar el régimen o no, sí tienen que contar con sus instrumentos de gestión. El reglamento interno de trabajo, el PDP, el registro de control de asistencia, ¿no?, los legajos del personal, que también ya tienen una directiva, ¿no?, y las políticas y el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. A ver, antes de desarrollar cada uno de estos instrumentos, comentarles en qué consiste, les pregunto a ustedes si hay alguna pregunta. Si algo está quedando suelto, este es el momento para poder comentarlo. ¿Ok? Entonces vamos avanzando. Pero sí hay un compromiso con Bill para atender sus consultas, sus dudas, así que si después quieren plantear algo, no se limiten, se ponen en contacto, ¿no?, a través de los canales que se les ha indicado, y por allí plantean algunas preguntas que con todo gusto las vamos absolviendo. Entonces, los instrumentos que les he mostrado hace un momento, con este antes y después, ¿de qué tratan? Eh, Voy a tratar de mostrar una lógica de orden mirando cómo funciona el régimen o el tránsito al régimen del servicio civil. Como instrumento de gestión tenemos al manual de perfiles, el manual de puestos tipo, más conocido como el MPT. Este contiene la descripción de perfiles de puestos tipo,
en cuanto a las funciones y los requisitos generales, necesarios dentro de cada rol de las familias de puestos y que sirven de base para que las entidades elaboren su manual de perfiles de puestos. A ver, todas las entidades que transiten al régimen de servicio civil, primero elaboran su manual de perfiles de puestos, que es algo que les voy a explicar en un momento, ¿no? Y se elaboran su cuadro de puestos de la entidad, se lo remiten a servir si lo aprueban. Cuando las entidades cuentan con un CPE aprobado, se puede decir que han transitado al régimen del servicio civil. Ahora, este manual de puestos tipo tiene una lógica directiva un poco más amplia, porque en realidad se denomina directiva de familias de puestos, roles y manual de puestos tipo. Las familias de puestos y los roles son formas de mirar el conjunto de puestos y de organizarlos, ¿no? De manera ordenada en función de las características parecidas que tienen unos con otros. La cuestión es que ahí viene el manual de puestos tipo, que es un instrumento aprobado por servir y que se utiliza o debe ser usado por todas las entidades públicas que están elaborando su manual de perfiles de puestos. En tanto no hagan tránsito las entidades públicas, ¿no? Pueden o deben contar con un manual de clasificador de cargos. Lo cierto es que las entidades públicas no pueden elaborar MOF, Manual de Organización y Funciones, en el sentido que este es el compilado de todos los descriptores de puestos, ¿no? Porque no hay marco legal por parte de Servir, porque esto se derogó, se dejó sin efecto. Entonces, la alternativa que ha dado Servir es que las entidades públicas elaboren su manual de clasificador de cargos. Este manual de clasificador es un instrumento bastante más sencillo que organiza, ¿no? Los puestos en la entidad pública, del más chiquito, si los agrupa en función de auxiliares, técnicos, profesionales u otras formas. La que puede ver es el clasificador de cargos, el que tiene que presentar al público esta forma de organizar los puestos en determinada entidad pública. Entonces, cuando hablamos del manual de clasificador de cargos, que es un instrumento que no está hecho para el tránsito, sino para la gestión actual, estamos hablando de un instrumento de gestión institucional en el que se describen de manera ordenada todos los cargos de la entidad, estableciendo su denominación, clasificación, funciones y requisitos mínimos para el ejercicio de las funciones y cumplimiento de los objetivos de la propia entidad. Entonces, manual de clasificador de cargos, ahora, antes de que una entidad transite, lo aprueba la propia entidad y es su forma de organizar los puestos. Cuando las entidades están transitando al régimen de servicio civil, las entidades utilizarán bueno, no es el manual de perfiles porque el nombre es más largo, es Directiva de Familias de Puestos Roles y Manual de Puestos Tipo, que además tiene como anexo el catálogo de puestos tipo, que no es otra cosa, ¿no? Que los perfiles tipo de todos los puestos según el que van a hacer en una entidad, todo eso ya se tiene mapeado, ¿no? Y todo eso está bajo responsabilidad de Servir. A ver, por acá. Yanina, tengo una lámina más adelante para responderte ello. Yanina me pregunta cuál es la diferencia entre puesto y cargo. Hay una cosa bien curiosa allí, Yanina, así que avanzo a las diapositivas y te respondo ese punto. Pensé que estaba en la siguiente lámina. Ya, Yanina, estás con suerte porque te la voy a responder inmediatamente. Hay tres términos curiosos en los instrumentos de gestión de los puestos. Perfil, puesto y posición. Y sobre esto contesto ya específicamente la pregunta de Yanina. Cuando hablamos de un perfil, nos estamos refiriendo de información estructurada respecto de la ubicación de un cargo o puesto dentro de la estructura orgánica, misión, funciones, así como también los requisitos y exigencias que demanda para que una persona pueda conducirse y desempeñarse adecuadamente en un puesto. Entonces el perfil, información estructurada. Ustedes van a encontrar perfiles de puestos para cada convocatoria CAS, por ejemplo. Cuando hablamos de puestos, estamos hablando del conjunto de funciones y responsabilidades que corresponden a una posición dentro de la entidad, así como los requisitos para su adecuado ejercicio. El puesto podrá tener más de una posición siempre que el perfil de ésta sea el mismo. Cuando hablamos del puesto, estamos hablando de un abstracto,
¿ya? En el que se define una unidad organizativa, para hablar con palabras técnicas, pero en realidad es un abstracto, dado que es el conjunto de funciones, ya, pero el conjunto de funciones que está ¿dónde? En el perfil del puesto. El puesto se materializa a través del perfil de puesto. Por eso que me dice que el perfil de puesto es la información estructurada y me da algunas condiciones sobre ello. El puesto, me dice, es el conjunto de funciones y responsabilidades, ¿no? Es lo que, esa actividad en sí misma. Por eso les hablo del abstracto. Se representa o se materializa a través de los perfiles de puesto. El otro término que he colocado en este pantallazo es el de posición, ¿no? Porque en el caso del puesto, nos dice, el puesto podrá tener más de una posición siempre que el perfil de este sea el mismo. La posición, ¿no? O el término posición hace referencia al número de ocupantes que puede tener un cargo o un puesto con único perfil. ¿Qué significa esto? Eh, a ver, en mi experiencia, en el año 2013, yo trabajaba en el Ministerio de Educación, ¿no? Este era un equipo que se hacía cargo de la capacitación tanto del personal de Minedo como del personal en todas las regiones, con un plan, ¿no? De trabajo propio para poder acompañar a las instancias de educación educativa local. Eh, Se me fue el término. Bueno, lo que conocemos como UGEL, ¿no? La Unidad de Gestión Educativa Local. Entonces, les decía que en la oficina, que se denominaba la Unidad de Capacitación y Gestión, habíamos 10 personas, 10 o 11 personas, contando a la secretaria, 12 con el jefe, algo por ahí éramos. La cuestión es que el jefe había armado dos equipos, uno para trabajar regiones y el otro para trabajar Lima, estaba en boga en ese momento el PDP. En algún momento se le pregunta a mi jefe cómo estaba organizado, cómo estaba haciendo, o sea, le pidió que levante información. La conclusión fue, habíamos 5 personas que nos hacíamos cargo de la capacitación, perdón, 6 personas nos hacíamos cargo de la capacitación solamente al personal del minero, que tenía una alta rotación en ese tiempo. Pero cuando analiza nuestras funciones, se da cuenta que todos hacíamos lo mismo. Teníamos a cargo diversos componentes vinculados a estas funciones, pero todos hacíamos lo mismo, que era gestionar capacitación, ¿no? A favor del personal de las entidades públicas, ¿no? Empleando los recursos institucionales o de la cooperación. La cuestión es que cada uno de nosotros gestionaba, ¿no? Capacitación, generaba trámites para pago de proveedores, daba el acompañamiento a la acción de capacitación, hacía el informe. ¿Cuál es la distinción entre uno y otro? Porque si todos hacíamos lo mismo, bueno, primero que nos dimos cuenta que todos hacíamos lo mismo, por lo tanto éramos el mismo puesto. Y habíamos 6 personas haciendo lo mismo. Era un puesto de 6 posiciones. Siempre el número de posiciones puede ser mayor a la cantidad de puestos, pero nunca la inversa, ojo. ¿Ya? Para que el puesto exista, tiene que estar estructurado sobre la base de que alguien cumpla con estas funciones, así que hablamos de ocupantes o de posiciones. En el caso nuestro, y con esto cierro la idea o el ejemplo, teníamos un puesto de gestor, de especialista en gestión de capacitación, que tenía 6 ocupantes. ¿Ya? Pero cómo nos organizábamos en el interno nosotros, era que teníamos el programa de reinducción, o le llamamos el programa básico, teníamos capacitación según función, que era la que pedían las áreas específicamente para una persona ¿no? Dependiente de ellos. Teníamos cursos prácticos, que era lo que manejaba yo. Teníamos programas de especialización, bueno, lo manejaba otra compañera, que se convocaban universidades públicas para que dicten diplomados, y de ahí teníamos también, me estoy acordando, alguien que se encargaba de el desarrollo de habilidades directivas, ¿no? Entonces, era un solo puesto con 6 posiciones, ¿no? Al año siguiente, mi jefe dijo, bueno, tú a partir de ahora vas a hacer esto, y empezó a cambiarnos. Ya en algún momento nos pareció raro que se den esos cambios, pero al final todos éramos especialistas en gestión de la capacitación, así que podíamos hacerlo. El puesto había sido uno, solo que a la hora de materializar, a la hora de ejecutar de manera específica, hacíamos lo mismo, pero con matices, ¿no? Mientras que la especialista que veía los programas de capacitación, programas a lo que era extenso, los diplomados, yo veía capacitación, pero en pequeño, ¿no? Hasta 30 horas.
Entonces tenía que hacerme un trabajo de hormiga para convocar tanto a los especialistas, hacer sus contrataciones, no sé, el desarrollo propio de la clase, el seguimiento a los participantes, pero todos estábamos, ojo, este, organizando, gestionando capacitación. Entonces, todos éramos en un solo puesto de especialista en gestión de capacitación, pero con 5 ocupantes, y ya la afinidad, la peculiaridad, ¿no? Dentro de ese quehacer de gestión de capacitación nos las indicaba el jefe, de acuerdo a nuestras características personales también, ¿no? Eso es un dato importante. Cuando un jefe sabe gestionar, va a tomar en cuenta a las personas a las que está liderando. Entonces tengo como palabras claves perfil, puesto y posición. Entonces, Yanina me pregunta ya, ¿y cuál es la diferencia entre puesto y cargo? En la última directiva de Servir, del manual de perfiles de puestos, Servir ha hecho diferencias, ¿ya? Ha establecido diferencia entre cargo, puesto, pero si leen las definiciones, en realidad es lo mismo. Antes de esto, la gerencia de políticas de gestión, gerencia política de gestión del servicio civil, a través de sus informes técnicos, ya había sentado una posición para decir que puesto o cargo son lo mismo, ¿ya? Y eso lo corroboramos cuando miramos la directiva última del servir respecto al manual de perfiles de puestos, ¿ya? Y hace la distinción, ¿no? A nivel de definiciones. Una cosa es puesto, otra cosa es cargo, ¿ya? Pero cuando lees el contenido es lo mismo. ¿Cuál es la distinción? Esto lo dejó claro, como les digo, la Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil. Es que depende del instrumento de gestión que vayamos a emplear, utilizar, ¿no? Que lo relacionaremos a un término en específico. Por ejemplo, cuando hablamos de perfiles de puestos, hablamos de puestos, ¿no? Del manual de perfiles de puestos, hablamos de puestos. Si nos enmarcamos en una contratación CAS, hablamos de puestos. Pero cuando hablamos de una contratación 276, 728, son contrataciones que implican que el puesto esté previsto en el instrumento de gestión y esté vacante. Pero lo que pasa es que la normativa que regula estos instrumentos de gestión, que datan de muchos años, no les llamaba puestos o perfiles de puestos, sino cargos. Entonces, si ustedes van a una entidad pública, a cualquiera, les hablan, ¿qué cargo ocupa el señor? O la señora, ¿qué cargo tiene? Entonces la gente nos hemos acostumbrado a hablar de cargos, pero cargo y puesto en realidad termina siendo lo mismo, solo dependerá del entorno, ¿no? Del contexto de las definiciones. Entonces, puesto es algo que utilizamos generalmente para los CAS en la ley del servicio civil, ¿no? En el instrumento como tal de perfiles de puestos, del manual de perfiles de puestos. Y cargo aquellos unidades organizativas, para así decirlo, que están asociadas o se desprenden del CAP de la entidad, ¿no? Del cuadro para asignación de personal. Entonces ahí hablamos de cargos y están relacionados a 276 y 728. ¿Ya? Pero en realidad, como les digo, Janina, no hay mayor distinción respecto de qué es un puesto o qué es un cargo. Miguel pregunta sobre los puestos de confianza o de sindicato tienen protección al ser despedidos. A ver, Miguel, aquí no hablamos pues, en el caso de los sindicatos no hablamos de protección en función del puesto. Acuérdense que los sindicatos son elegidos entre los trabajadores afiliados, ¿ya? Y tiene que cumplir ciertas responsabilidades de representación de su gremio, ¿ya? Entonces, ellos no son elegidos para ocupar un cargo en el sindicato en función de qué puesto ocupan en la entidad, ¿ya? Tienen protección, sí, porque están haciendo representación sindical y hay leyes que establecen los niveles de protección sobre el fuero sindical, ¿ya? Pero ese puesto que tienen en la junta directiva del sindicato no tiene nada que ver con los puestos que están en las entidades públicas. Las entidades públicas reguladas por el Decreto Legislativo 1023, lo que haga un sindicato u otra forma organizativa son actividades privadas. Me preguntas también respecto a los puestos de confianza, Miguel. Los puestos de confianza tienen una peculiaridad, que la incorporación y la permanencia dependen de la confianza de quien los designó. Entonces, yo me acuerdo en el 2016 fui convocado para trabajar en el MINSA, en el Ministerio de Salud.
¿Quién firma mi resolución? La ministra, porque era un personal de confianza, en un puesto de confianza. Entonces, mi incorporación depende que la ministra emitiera la resolución. Y mi cese, bueno, en el caso mío yo renuncié, pero junto conmigo salieron otros compañeros de la oficina porque hubo un cambio de gestión y allí la jefa aprovechó y le dio de baja a todos, le dio el cese. Entonces, depende de la confianza. Ojo que la jefa de recursos humanos no tiene la competencia para desvincular a alguien, sino que le hace la propuesta a la alta dirección, se la aceptan y sale la resolución y dejas sin efecto, ¿no? O das por concluida una designación. Entonces, en el caso de los de confianza, no hay, Miguel, ningún tipo de protección en tanto su permanencia, en su incorporación y su permanencia en la entidad están supeditadas a la confianza, ¿no? Y su desvinculación, porque se pierde la confianza, no genera ningún tipo de indemnización, ¿no? O algún tipo de contraprestación producto de esta desvinculación, ¿no? Porque es un puesto de confianza. Entonces, vamos avanzando. El CPE, y lo he puesto en la misma lámina con el cuadro para asignación de personal y presupuesto analítico. Les decía hace un momento, ¿no? Cuando las entidades en el tránsito al régimen del servicio civil aprueben el NPP, que es Manual de Perfiles de Puestos, y elaboren la propuesta de CPE, ¿no? Esta será remitida a servir al MEF para ver el tema de presupuesto, regresa. Quien apruebe el CPE es el Consejo Directivo de Servir. Para todas las entidades públicas del país, el Consejo Directivo. El CPE, insisto, es un instrumento propio del tránsito al régimen de servicio civil, ¿no? Si una entidad pública no ha transitado, no va a contar con un CPE. El CPE es el instrumento de gestión donde las entidades públicas establecen los puestos, la valorización, o sea, cuánto va a ganar, ¿no? Y el presupuesto asignado a cada uno de ellos. Y eso tiene que ver con la posibilidad de activar las plazas o los puestos para llevarlos a los concursos. Bueno, entre otra información, lo aprueba el Consejo Directivo de Servir. Como les decía, acá hay un corte en la gestión del personal en todas las entidades públicas. Este, las entidades que transitan llegarán a contar con un CP. Las que no han transitado, no están en ese rubro, lo que tienen que tener es un cuadro para asignación de personal provisional, el CAP provisional, que es el documento de gestión de carácter temporal que contiene los cargos definidos y aprobados de la entidad sobre la base de la estructura orgánica, cuya finalidad es visibilizar la operación de las entidades públicas durante la etapa del tránsito al régimen de servicio civil. Eso, etapa del tránsito, para serles sincero, ya eso sí es engañar, muchachos. Estamos ya a... Este año vamos a cumplir 12 años. 12 años desde que se emitió la ley de servicio civil y se hizo esta propuesta de reforma del servicio civil. Y solo 29 de las más de 2.600 entidades públicas han transitado. Solo 29. Bueno, pero el asunto es que estas 29 cuentan con cuadro de puestos de la entidad. Las que no están transitando cuentan con el cuadro para asignación de personal, el CAD provisional y el presupuesto analítico. Respecto del PAP, como les decía hace un momento, sistematiza el presupuesto de las plazas. Y este es otro término bastante curioso, ¿no? Plaza, les he hablado de cargos, de puestos y ahora les digo plazas. Bueno, este término de plazas está acuñado en el año 2004 en la Ley del Sistema Nacional del Presupuesto Público y se asocia básicamente a plata. O sea, cuando dices plaza, es una plata mirada en lógica presupuestal. Tiene o no tiene los recursos. Entonces, el presupuesto analítico de personal sistematiza el procesamiento de las plazas que correspondan a los ingresos de personal activo, que percibe de manera permanente, periódica, excepcional o ocasional, cuya, todo lo que percibe una persona está relacionado al puesto o cargo que ocupa, ¿no? Que ese cargo está previsto en el CAP, ¿ya? Pero para mirar el cuánto, este cargo está contenido en el PAP, en el presupuesto analítico de personal. ¿Ya? Y en este instrumento, todos los conceptos respecto del pago hacia el personal y con eso también en conjunto miramos el presupuesto que requiere la entidad para la gestión de su recurso humano durante cada ejercicio presupuestal.
El cuadro para asignación de personal es un documento técnico de carácter temporal que contiene los cargos definidos y aprobados de la entidad sobre la base de la estructura orgánica y cuya finalidad es visibilizar la operación de las entidades públicas durante la etapa del tránsito. Por definición, el CAP es un instrumento de carácter temporal, pero las entidades públicas siguen contando con un CAP provisional, porque no están transitando al régimen del servicio civil, ¿no? Y eso es lo cierto. Entonces, yo tengo en el CAP la relación de todos los cargos organizados, este, todos los cargos para entidad, indicando si su condición es estar ocupado o estar previsto, ¿no? Pero de acuerdo a la estructura orgánica de la entidad, ¿no? Se van desagregando cada los órganos, unidades orgánicas, y recursos humanos hace el match para identificar dónde está cada cargo. Entonces, cada cargo, si está ocupado o está propuesto, perdón, ocupado o vacante, está esto anotado en este instrumento de gestión. El CAP gestionado de manera oportuna, actualizado de manera constante, es una herramienta valiosa para las entidades porque me permite saber cuántos son o cuánto está previsto que sean, quiénes son, ¿no? La clasificación de cada cargo, ¿no? Y además la identificación si es de cargo de confianza o no. El presupuesto analítico personal supone que debe coger esta información de los cargos y completarla con las columnas que corresponden respecto a la remuneración de las personas. La cuestión es que el conjunto de todo lo que se le asigna a todos los puestos forman pues el presupuesto para el año fiscal. Ahora, el MPP y el MOF. El MOF, como les decía, es un instrumento de gestión más vetusto, antiguo, pero que en algunas entidades públicas se mantiene vigente. No lo cambiaron en el tiempo, no lo pueden cambiar ahora. El MOF lo que contiene es todos los puestos eh, con información básica de ellos, lo que Servir en su momento denominó como eh, descriptores de puestos, ya para que no se confunda con los perfiles, eran los descriptores. Y el conjunto de estos descriptores de puestos o de cargos conforman el manual de organización y funciones. Eh, entonces, nos debe quedar claro que este instrumento no fue derogado por Servir. ¿Ya? El MOF no ha sido derogado. Lo que ha sido derogado, que es lo que le comentaba hace un momento, es la normativa que permite crear nuevos MOF o actualizar los MOF. Ya, esta normativa de la INAP quedó vigente solo hasta el año 2014, ¿no? Porque ahí se comienzan a aprobar las directivas para elaborar perfiles y para aprobar este MPP. Entonces ahí se dejaba claro que este es el instrumento que por naturaleza reemplazará al manual de organización y funciones, ¿no? El manual de perfiles de puestos, ojo, es cierto, lo aprueba la propia entidad, pero para esto Servir a través de la Gerencia de Desarrollo y Sistema de Recursos Humanos da una opinión favorable. Les decía que el manual de perfiles de puestos es un instrumento en el que se describe de manera estructurada todos los perfiles de la entidad, ¿no? Y los aprueba cada una de las entidades. En este caso, las entidades que hacen tránsito al régimen del servicio civil. Las entidades públicas también deben contar con un reglamento interno de servidores civiles, más conocido como el RIS. En el RIS se establecen las condiciones en las cuales debe desarrollarse el servicio civil en cada entidad pública, señalando los derechos y obligaciones de los servidores y de la entidad pública, así como las sanciones en caso de incumplimiento. Todas las entidades públicas están obligadas a contar con un reglamento interno, un reglamento único, ya para sus servidores civiles. Este RIS es lo mismo que RIT, para serle sincero, ¿no? En contenido es lo mismo, solo que se decidió eh, tener un nombre nuevo para que no se confundan. El RIT para las empresas privadas, ¿no? Las personas privadas como tal, y para el sector público, el reglamento interno de los servidores civiles, ¿no? Que reflejaba en sí el hecho de que hay personas que están sirviendo. Entonces, el reglamento interno de los servidores civiles es un instrumento técnico normativo para la gestión del vínculo laboral.
La norma nos dice que allí están establecidos los derechos y obligaciones de los servidores y la entidad. Hay un tema de juego de palabras porque las entidades públicas no tienen derecho, las entidades como tal, una organización como tal no tiene derecho. ¿Ya? Entonces, pero sí procedimientos, sí obligaciones frente a los servidores civiles. El reglamento interno de servidores civiles es un instrumento clave para la gestión de la cultura, para la gestión de las relaciones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en este reglamento se listan o el reglamento debe contener la relación de faltas leves que sanciona a la entidad, ¿no? Entre sus servidores civiles. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ya? ¿Dónde están las faltas graves? El Estado cuenta con la Ley de Servicio Civil que en el artículo 85 ha previsto un catálogo, ¿ya?, de faltas que por su gravedad pueden ser sancionadas con suspensión o destitución. Suspensión desde un día hasta un año y la destitución que implica resquebrajar vínculo laboral, separar a la persona, ¿no?, de la entidad con toda la formalidad que corresponde. Y si esa sanción queda firme, ya sea porque el Tribunal de Servicio Civil la confirma o la persona no apela a tiempo, cuando queda firme, se inscribe en el registro de los servidores, perdón, Registro Nacional de Servidores, eh, bueno, Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles. Ese es el nombre correcto. Ahí me estaba mezclando un poco entre las S. La cuestión es que en la ley y el reglamento general de la ley están previstos las faltas que son pasibles de ser sancionadas de corroborarse con suspensiones y destituciones. ¿Ya? La ley no reguló las faltas leves, las dejó a cargo de la propia entidad pública. ¿Ya? ¿Dónde tiene que tener el listado de faltas leves que pueda sancionar una entidad? ¿No? Reprocharle en su conducta a algún trabajador en el reglamento interno de servidores civiles. Entonces, las entidades públicas, cuando elaboren su reglamento interno, su RIS, tienen que tener una sección específica para incorporar un listado de aquellas faltas que no son muy graves, pero es necesario tenerlas listadas, ¿no? Para la gestión del vínculo laboral, la gestión del clima, el relacionamiento, ¿no? Por ejemplo, no portar el photocheck. Alguien dice, oye, pero es que me aburre, lo llevo en el pecho, me molesta. Sí, pero el photocheck es una medida de seguridad para la propia entidad, para reconocer a sus trabajadores. Entonces es lógico que la entidad, ¿no? Como empleador le reclame a su personal que utilicen el photocheck, ¿no? Y de no usarlo, habrá una consecuencia. Si la organización por determinado tipo de faltas decide que puede darle una amonestación verbal, ¿no? Y las amonestaciones verbales no son escritas, o sea, no van con un registro, son reservadas, no son impuestas por el jefe inmediato y son de carácter reservado, no se registra, o sea, no va al legajo, no se entera nadie más, pero sí lo principal es que le impone el jefe inmediato y son de carácter reservados. Entonces, las amonestaciones en términos generales lo que sirven para dinamizar el vínculo laboral, ¿no? Para ir alineando al personal, para poner un poco de orden entre el personal, ¿ya? Pero solo pueden ser ejercidos o reconocidos en el RIS aquellas que tengan la condición de faltas leves, en las que se pueden poner amonestaciones verbales y no llevan ningún tipo de procedimiento, y las amonestaciones escritas que sí se ciñen a el procedimiento de la ley del servicio civil. Vamos avanzando entonces, ya saben, si tienen alguna pregunta, alguna duda, con toda confianza, a través del chat. El otro instrumento es el Plan de Desarrollo de las Personas, más conocido como el PDP. No es un instrumento nuevo dentro de todo el proceso de modernización. Diríamos que este es el instrumento el vetusto, el más antiguo de los que salieron, ¿no?, en este nuevo paquete del servicio civil, ¿no? Porque en el año 2008 se emitió el decreto legislativo 1025 que regulaba la capacitación y la evaluación del desempeño, y a partir de ello se tenía
que elaborar, desarrollar, confeccionar, como quieran decirle, las entidades públicas, el plan de desarrollo de las personas, que incluso en esa versión teníamos el PDP anualizado y el quinquenal, ¿no? Y el quinquenal tenía una proyección estratégica, ¿no? Para orientar la programación anual de las capacitaciones. Bueno, después ya viene la ley de servicio civil, un cambio en las directivas de servir, el PDP es uno solo, es un PDP anualizado, que lo elaboran las entidades públicas entre noviembre y diciembre, y lo complementan en enero y febrero, y lo termina de elaborar y aprobar hacia marzo. La cuestión es que el PDP cada año debe estar aprobado como máximo el 31 de marzo para su notificación o remisión al servicio. El PDP, como tal, es un instrumento de gestión para la planificación de las acciones de capacitación de cada entidad pública. Se elabora sobre la base de las necesidades de capacitación por formación laboral o profesional con la finalidad de promover la actualización, el desarrollo profesional o potenciar las capacidades de los servidores civiles. Ojo que la norma nos habla de capacitación o formación laboral y profesional. La profesional es aquella que está relacionada a la obtención de grados académicos, pero no el pregrado, sino la maestría o el doctorado. ¿Ya? Y deja de lado, en esta definición, el resto de capacitaciones. Entonces, cuando habla la norma de formación laboral, está referida a talleres, conferencias, seminarios, pasantías, especializaciones, ¿no? Todas aquellas acciones que no conllevan a la obtención de un grado académico. O sea, toda capacitación que se hace, que no esté pensada en que se tenga la maestría, encaja dentro de formación laboral. Pero aquí el punto de avance es que las entidades tienen claro que podrían hacer capacitación profesional para animar a sus trabajadores, para premiarlos, ¿no? Regular las pasantías o las maestrías. Bueno, en el caso de obtener grado académico, solo hablaríamos de la maestría. Entonces, el plan de desarrollo de las personas es la conjunción de todas las capacitaciones que se han identificado y que son necesarias para cerrar brecha en la entidad. Y como ya les decía, se aprueba hacia marzo, debe contar con un presupuesto. La norma no ha establecido el quantum, ¿no? O el porcentaje de los recursos que deben estar destinados al plan de capacitación. ¿Ya? Por lo cual acá hay dos cosas, o sea, sensibilizar a la alta dirección para que destine recursos para la implementación del PDP, ¿no? Y por otro lado, ingeniárnoslas, por así decirlo, ¿no? O sea, cuánta capacitación podemos lograr que no le cueste recursos a la propia entidad. Y hay otras entidades públicas que brindan capacitación y ya están deseosas de que las convoquen. Quienes gestionan PDP tienen que tener la capacidad de generar alianzas. No siempre hay recursos, ¿no? A veces no los hay o no los hay lo suficiente y los recursos con los que se cuentan más bien podrían ser utilizados para apalancar y nos permite hacer convenios o gestiones para tener capacitación gratuita y de buena calidad para nuestros servidores. Ahora tenemos la norma, el Reglamento General de la Ley de Servicio Civil, habla de el legajo de los servidores civiles y registro de control de asistencia. Sobre la base de la definición que hemos visto hace un momento, yo no estoy convencido de que los legajos y el control de asistencia sean instrumentos de gestión. ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo un RIS, el RIS regula la relación del vínculo laboral. Yo tengo un CAP, el CAP, ¿no? Permite identificar los puestos, saber están, o sea, me permite hacer algo más. ¿Ya? El CAP, ese es el CAP, perdón, el PAD me permite saber cuánto voy a invertir, ¿no? Cuánto voy a necesitar como presupuesto de gastos de personal durante el ejercicio fiscal. Entonces, los instrumentos de gestión se desarrollan para orientar, ¿no? Que se haga algo, que se ejecute algo. En el caso de los legajos de los servidores civiles, no es un instrumento en sí mismo, porque es un archivo personal de cada servidor, ¿no? Que la entidad confecciona, y alimenta y custodia en el tiempo, ¿no? Ahí está la historia laboral de todos los servidores desde que entran a se van. Y digo desde que entran porque se construye a partir de la documentación que le pasa en el proceso de selección. Entonces,
no es un instrumento que te oriente a hacer algo, es un instrumento muy valioso, ojo, en las entidades, ya, pero que tiene que estar guardado. No, no es información pública necesariamente todo lo que contiene un legajo. Entonces, está, como decía, está en la lista, no me acuerdo si es el artículo 129 del Reglamento General de la Ley de Servicio Civil, no me acuerdo si es ese el número, pero sí está en el reglamento de la Ley de Servicio Civil, en el Reglamento General, como instrumento de gestión. Más allá de las definiciones, si nos gusten o nos cuadren o no, lo cierto es que en todas las entidades públicas tiene que elaborarse, confeccionarse los legajos del personal que se incorpora y se va alimentando con cada acción del personal que involucre al servidor y eso se va custodiando a través del legajo del personal. Lo otro es el registro de control de asistencias. Este registro, como les decía hace un momento, no tiene una característica propia de un instrumento de gestión, pero está listado como tal. Lo que tengo que decir que a través del control de existencia, lo que se hace es copiar la información principal para efectos de retribuirle a un servidor los servicios prestados. El registro de control de asistencia es permanente, este, que recoge, que consigna información respecto a la prestación del servicio, en primera instancia, la hora de ingreso y salida del personal. Pero el control de asistencia no se supedita a la hojita donde marcamos la asistencia, ¿no? Ponemos la hora de entrada o salida o al reloj biométrico que nos controlan o, no sé, otras formas que se puedan dar para registrar el ingreso y la salida, ¿no? Control de asistencia abarca bastante más como el hecho de, registrar las licencias, ¿no? Licencias por maternidad, por paternidad, las licencias sindicales, ¿no? Porque es algo de lo que habitualmente nos piden cuentas. Tenemos, gestionamos el control de la asistencia para brindarle información oportuna a la entidad para la toma de las decisiones. El legajo, el control de la asistencia son instrumentos, más que instrumentos, son herramientas clave para la toma de decisiones. Una cosa más, las la ley del Sistema Nacional de Presupuesto ha establecido que las entidades públicas paguen lo efectivamente trabajado. ¿Qué quiere decir eso? Que el control de asistencia es clave en la gestión de recursos humanos, porque si alguien no trabaja, un día no se le paga, ¿no? Y somos responsables del cuidado de los recursos públicos. Entonces, si alguien no trabaja y está prohibido pagarle a alguien que no trabaja, tengo que hacer los descuentos respectivos. Entonces, aquí yo llevo el control respecto de, uno, vacaciones, que es lo natural, 30 días calendarios por cada año de servicios, este, licencias por maternidad, ¿no? Cuando la mujer está embarazada, licencias por paternidad, cuando nace su hijo, o las licencias por adopción, ¿no? Las licencias sindicales, ¿no? El día libre por onomásticos, ¿no? Entonces, el control de asistencia es clave porque con estos registros la entidad sabe cuánto pagar. Toda la información de aquí viaja hacia el proceso de compensaciones, ¿no? Aquí gestiona las compensaciones para que calce todo a fin de contar con la determinación de los montos para el pago de la planilla, ¿no? Lo que se traslada luego al otro sistema administrativo, a la otra área de la administración, donde se gestionan los temas administrativos de contabilidad y tesorería para efectos de hacer el pago al personal. Luego de esto, tenemos ya el último instrumento. No está mencionado en el Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, ya, sin embargo, lo he colocado porque es un instrumento de gestión propiamente. O sea, el proceso de seguridad y salud está identificado, individualizado dentro del diagrama, ¿no? Del sistema administrativo de gestión de recursos humanos. ¿Ya? Pero la normativa, perdón, el reglamento interno no está propiamente listado. Sin embargo, de acuerdo a su normativa especialísima, es una obligación de las entidades públicas contar con un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y la norma nos dice que las empresas con 20 o más trabajadores elaboran su reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo de conformidad con las disposiciones que establece el propio reglamento. ¿Qué nos dice el reglamento respecto de hablo del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? El reglamento de la ley? ¿Qué nos dice este reglamento, ¿no? A fin de elaborar
como entidad pública el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo para la entidad. Nos dice que este reglamento debe definir los objetivos del alcance, el liderazgo y los compromisos y la política de seguridad y salud del trabajo, atribuciones y obligaciones del empleador, ¿no? De los supervisores, del comité propiamente de seguridad y salud en el trabajo, de los trabajadores y de los empleadores que les brindan los servicios si las hubiera. Estándares de seguridad y salud en las operaciones, ¿no? Los estándares de seguridad y salud en los servicios y actividades conexas, ¿no? Aquellas que no son propias de quienes tengan el vínculo, sino que se contratan terceros para determinadas acciones dentro de la entidad. Y aquí, por ejemplo, en una entidad pública necesitamos pintar la fachada y contratamos una empresa que tiene pintores y tienen que armar sus pisos cruzados y arman toda su plataforma. Seguridad y salud en el trabajo interviene en esos casos, a pesar de no tener vínculo laboral, interviene porque se tiene que asegurar que se mantengan estándares de seguridad y salud en actividades conexas, en este caso actividades terceras, ¿no? Pues le pasa algo a este señor, podría conllevar responsabilidades de la propia entidad pública. Además, en este documento de gestión se tiene que colocar la preparación y las respuestas frente a emergencias, diversas emergencias que se puedan ir presentando. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Bueno, a ver, en estos últimos minutos, lo primero, quiero volver a presentarles instrumentos claves, ¿no? No solo para la gestión de recursos humanos, sino en realidad en la gestión pública. Ya, me gusta, me apasiona siempre presentarlos porque dan información clave y las personas que tienen información puede tomar mejores decisiones. En materia de recursos humanos, siempre he recomendado que revisen los informes técnicos de Servier. De preferencia, que fue la recomendación que nos hizo alguna vez quien fuera gerente de la gerencia de política de gestión del servicio civil, o sea, lean de adelante hacia atrás, porque a veces hay modificaciones en la norma y los informes más recientes lo acogen y van sentando posición, así que lean los informes. Si ya tienes uno, dos, tres informes del 2024, ya no busques necesariamente hacia atrás. Aunque no siempre, ¿no? Se tratan los mismos temas todos los años, así que este, hay un sistema de búsqueda allí en la plataforma de Servir. Ustedes pueden ubicar temáticamente el informe que les pueda ser de utilidad, ¿no? Les estoy dejando allí en el PPT los enlaces para que puedan entrar directamente. Las resoluciones del Tribunal del Servicio Civil. ¿Por qué las resoluciones del tribunal? Lo que pasa es que el tribunal resuelve y va identificando falencias o potencialidades en cómo se están gestionando los recursos humanos en las entidades públicas. Si hay falencias, ¿no? Va corrigiendo a través de la declaración de nulidades, ¿no? Declaración de fundados, las apelaciones que llegan al Tribunal de Servicio Civil. Entonces, el tribunal va sentando una posición con un fundamento teórico y ese es el fundamento que nos interesa conocer porque nos ayuda también a tomar decisiones. O sea, por un lado tengo los informes técnicos donde las entidades públicas o las personas en general le plantean diversas situaciones a la gerencia de políticas y ellas dan una lectura holística a las normas y sientan una posición. Ojo, los informes técnicos no generan normas, o sea, no hay forma de que digan, oye, Servir dice que así se haga en el informe tal, ¿no? Generando cosas que no estaban previstas en la norma. No, Servir lo que hace es integrar la norma y sienta una posición a través de la interpretación de las mismas. Ojo. Ya en el caso del Tribunal del Servicio Civil, igualmente, resuelven sobre un tema, pero en el desarrollo teórico de sus resoluciones nos brindan mucha información que nos permite adoptar decisiones a nosotros mismos. Por ejemplo, en materia disciplinaria, ¿cuál es el parámetro para definirse en una resolución por materia de disciplinarios? Estoy aplicando la debida motivación, es decir, si estoy motivando debidamente la sanción que vamos a imponer, ¿no? O qué significa el principio de culpabilidad, el principio de causalidad,
¿no? O de razonabilidad. O sea, el tribunal tiene diversas resoluciones donde ya ha resuelto casos, ya ha resuelto apelaciones y nos brindan un insumo a quienes tomamos decisiones en el día a día de la administración, ¿no? Para no cometer, por así decirlo, los mismos errores o en su efecto seguir obrando de manera correcta en la gestión de los recursos humanos. Tengo aquí un punto adicional. Hay informes técnicos que tienen la condición de vinculante, es decir, Servir integra las normas y puede llenar vacíos, puede dictar alguna disposición, pero para que esto suceda necesita que ese informe técnico sea aprobado por el Consejo Directivo. Solo en esos casos, este informe técnico deja de ser una mera interpretación, más bien para constituirse en una fuente del derecho administrativo en materia de recursos humanos. Lo mismo sucede con los precedentes del Tribunal del Servicio Civil, ¿no? Que son aprobados por sala plena. El Tribunal del Servicio Civil cuenta actualmente con dos salas, entonces se reúnen todos los vocales frente a casuísticas reiteradas que se han suscitado en las oficinas de recursos humanos y aprueba un precedente vinculante, es decir, le dice a las oficinas cómo tiene que actuar. Adicionalmente a esto, cuentan ustedes con los informes de la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos del MEF y un instrumento que a mí me parece